bueno que usted continúa con nosotros aquí en Mujeres 360 y si nos acaba de sintonizar, estamos platicando de mujeres empresarias en nuestro país. A ver, cuéntenme, en la vida cotidiana y en la práctica en sus empresas o en las empresas que ustedes lideran, díganme, ¿qué pasa con las políticas públicas? ¿Se les obliga a la empresa privada, se les obliga de alguna manera a respetar o a empoderar un poco más a las mujeres, por ejemplo, ¿no? ¿O a qué se han enfrentado ustedes a nivel también privado? Porque hay políticas privadas también, ¿no? Anica. Pues sí es, digamos, yo creo que no son tan amigables de entrada, porque sí ponen leyes de maternidad con muy pocos días para estar con tu bebé. El tema de la lactancia es un tema muy importante que no todas las empresas tienen o dan la facilidad de que las mujeres puedan pues amamantar a sus bebés. También el tema de permisos, por ejemplo, ya una mamá que tiene que salir a ver a su hijo jugar un partido de fútbol, ese tipo de cosas tal vez no son tan amigables y no son tan entendibles. O sea, una mujer que quiere salir a ver a su hijo en la escuela, pues está en cierta forma coartando su carrera, o eso piensa ella. No necesariamente es así, pero eso es lo que ella cree. Entonces se vuelve más dura, más rígida y todo ese tipo de cosas, ¿no? En el caso particular, en mi empresa, lo que tratamos de hacer es sí, obviamente te tienes que apegar a las leyes, pero ser un poquito más amigables con el tema de la lactancia, el tema de maternidad, permisos de ir a ver a sus hijos, a recoger calificaciones y todo eso. Pero tampoco lo puedes hacer demasiado porque entonces pues te cae encima el gobierno y te multan por ciertas cosas que no están bien hechas y cosas así, ¿no? A ver, dijiste que una misma a la mejor no se deja ser, ¿no? Sí. Jessica. Bueno, pues como no estoy exactamente con un horario yo, o sea, personalmente, no sé si sería el caso que yo te dijera, obviamente, pues una diferencia. ¿Las mujeres? No sé, te voy a decir, yo pienso que también escogí este camino, y lo estábamos platicando hace rato, es que también para que uno se tenga sus propios horarios, ¿no? Como decías, o haces tu propia empresa, o haces tu propio camino, porque a lo mejor sí en las empresas no te van a dar el tiempo para ir a ver a tus hijos, a lo mejor vas a tener que hacer tú tus propios horarios, y muchas mujeres yo creo que han emprendido ese camino para poder cumplir exactamente con su familia, con sus cosas y tener su vida, digamos, hecha a su medida, ¿no? Claro, claro. Que es lo que hemos tratado de hacer. Silvia. Bueno, pues justamente ese es un gran tema por el cual muchas mujeres deciden independizarse y formar una empresa, porque no pueden descuidar la parte familiar, la parte de los hijos, la parte de los cuidados de adultos mayores, que muchas veces también participa un buen número de mujeres, aunque no sea un tema de género propiamente dicho, tradicionalmente se nos ha asignado ese rol. Y si hay un enfermo en la familia, si hay un adulto mayor, también hay que cuidarlo, además del menor. Entonces, bueno, eso se llama economía del cuidado, y en otros países, afortunadamente, han desarrollado políticas públicas y las han llevado al ámbito legislativo para establecer justamente pues mayores facilidades a la fuerza laboral, a las personas, no nada más a las mujeres, sino también a los hombres que participan. Esa es una tarea pendiente que tiene nuestro país, y ahora que va a haber pues procesos electorales, ojalá y los aspirantes lo tomen en consideración. Se llama economía del cuidado, y derivado de la curva de la edad en la que se está invirtiendo esa pirámide, va a haber mayor demanda de centros de cuidado para adultos mayores, por supuesto la demanda de mayor número de guarderías para que las mujeres puedan trabajar y estar tranquilas, habilitar en las empresas los lactarios, o también en las instituciones públicas, porque no obstante que es una obligación, no es una política pública. Una política pública es el iniciar una acción a partir de una voluntad de un gobernante. En este caso no, estamos hablando que es una obligación
contenida en ley y que la autoridad tendría que supervisar aquellas empresas que cumplen o que no cumplen con esos parámetros, o bien establecer mayores facilidades para que las mujeres puedan atender o podamos atender nuestros compromisos familiares, ¿no? Como decimos que también los hombres pues nos ayuden, ¿no? Que no nada más se involucren y no seamos nada más nosotras las que tengamos que cambiar todo nuestro entorno, ¿no? Para ayudar. Claro. Sí. Oigan, a ver, en cadenas de mando, ¿con qué se han topado ustedes, ¿no? Sobre todo ustedes que manejan, Silvia, Anika, equipos de gente, ¿cómo le hacen para, hay alguna estrategia para verdaderamente imponer un liderazgo? ¿Cómo es la toma de decisiones? ¿Les hacen caso? ¿No les hacen caso? ¿Cómo les va? Yo creo que es un tema de personalidad también, ¿no? Existen estas mujeres que creen que se tienen que convertir en hombres para ser líderes y ser más enérgicas y ser... Yo no creo en eso. Yo creo que, y de hecho creo que las líderes mujeres que llegan más alto son porque son fieles a sí mismas, ¿no? A su personalidad, a su persona, cómo las educaron, los valores que tienen, ese tipo de cosas, ¿no? Porque si yo en mi papel, por ejemplo, yo no soy ni gritona, ni mandona, ni ese tipo de cosas, tal vez mi marido diga diferente. Pero seguramente. Pero en el ámbito laboral yo no mando, sino yo trato como, soy un poquito más tranquila, soy más como... Hacer equipo. Exacto, hacer equipo, pregunto mucho, ¿tú qué opinas? ¿Cómo lo haríamos? Lo vamos a hacer en conjunto, ¿no? Yo creo que esa es como las mujeres que tienen mayor camino o mayor éxito son esas. Porque las que son muy duras y quieren ser hombres, pues tarde o temprano se van cayendo, yo creo. A ver, la visión es bien diferente. ¿Qué busca una mujer empresaria? ¿Ustedes qué buscan en sus colaboradores? Por ejemplo, cuando van a contratar a alguien. A mí no me preocupa mucho el que sea una mujer que tenga hijos o que sea una mujer que dejó de trabajar algunos años porque tuvo hijos y ahora está queriendo regresar al mundo laboral. Eso yo no me fijo mucho, me fijo más en la personalidad, en las cosas que ha hecho, porque el conocimiento lo puedes ir adquiriendo. Claro. Y es algo que se aprende sobre la marcha, no todo el mundo llegamos a saber hacer. Y si se tiene la actitud también. Exacto, y las ganas, ¿no? La actitud y las ganas, claro. y todo eso, ¿no? Entonces, hombres o mujeres igual, ¿no? O sea, porque hay hombres que tal vez no tengan el conocimiento técnico de algo, pero pues tienen la capacidad, las ganas y todo para aprenderlo, pues se hace, ¿no? Claro. Y se les dan las herramientas para capacitarlos. En el área en que yo estoy, que es de medios, pues sí, no todo el mundo sabe de medios, claro. Entonces es un gremio, un área que sí se tiene que enseñar. Claro. ¿No? El tiempo se nos está acabando rápidamente, Silvia. Algo que quieras añadir al tema. Bueno, lo que les quiero decir es que tenemos como mujeres un reto muy importante en dar oportunidad a mujeres en los empleos, porque también hemos observado como fenómeno muchas mujeres empoderadas, directoras de empresa o que ocupan cargos públicos, donde los principales puestos no se los dan a mujeres de sus responsabilidades. Entonces, ahí nos encontramos con un gran obstáculo. ¿Por qué estamos evaluando las mujeres al momento de tomar la decisión, retomando tu pregunta? Entonces, las mujeres, por supuesto que tenemos habilidades y competencias iguales o quizás en ocasiones un poco superiores. Claro. Dicen las estadísticas que las mujeres egresamos de la carrera universitaria con mejores promedios y calificaciones que los hombres. Así es que tenemos muchos retos por hacer, por adelante, claro. Y ojalá y exista un poquito más de solidaridad también entre mujeres para dar oportunidad, no obstante lo complejas que somos las mujeres, a otras mujeres en nuestros trabajos. Pero nos entendemos entre nosotras. Exactamente, exactamente. En la complejidad. Caray, el tiempo se nos terminó, se pasa rapidísimo. Muchísimas gracias, Silvia, Jessica, Anika, por estar con nosotros aquí en Mujeres 360. Y usted también, que estuvo. Muchísimas gracias.